Buenas a todos. Muchos os preguntaréis cómo sobreviven los peces bajo el agua helada, o si siquiera lo hacen. Así que es lo que vamos a averiguar hoy. Empecemos. Antes de comprender cómo subsisten los peces bajo las aguas, aunque el hielo haya aparecido sobre ellas, es necesario conocer la manera en la que el oxígeno se encuentra en el líquido elemento. De tal modo, el aire atraviesa el líquido y las moléculas de oxígeno se concentran en la superficie de los ríos, los lagos, mares, océanos. No es la única forma por la que el oxígeno llega a las aguas. Las plantas acuáticas también lo originan cuando realizan su proceso de fotosíntesis. Todo ese oxígeno es el que respiran los peces a través de sus branquias. Sin embargo, cuando la cantidad de las moléculas de oxígeno en el agua es muy baja y al final desaparece por completo, tanto los peces como el resto de organismos acuáticos, incluidas las plantas, mueren. ¿Cómo pueden sobrevivir entonces bajo las aguas heladas? Pues es que no siempre lo hacen. La mayoría de veces, cuando nos encontramos en un lago helado, los peces que nadan y respiran bajo sus aguas toman el oxígeno que necesitan gracias al aire que se filtra a través de algunos orificios o bordes de las placas de hielo, por más pequeños que sean. Esto es lo que sucede de manera habitual. No obstante, si el hielo es compacto y no hay un resquicio en él para que pueda atravesar el aire, el oxígeno acumulado en las aguas se irá terminando a medida que los organismos vivos lo consuman y los peces acabarán falleciendo. Mención aparte, aparecen los peces también pulmonados, también denominados dimnos, y que engloban especies como el pez de barro americano, los peces pulmonados africanos, australianos y de mármol, el Protopterus amphibius y el Protopterus doloi. Estos peces se caracterizan por poseer una especie de pulmones con los cuales son capaces de respirar tanto en el medio acuático como fuera de él. Algo especialmente útil cuando en las aguas apenas hay moléculas de oxígeno. Y que eso sea en un lugar tan inhóspito como la Antártida, donde las aguas descienden hasta temperaturas de 1,9 grados bajo cero. La mayoría de las especies de peces no podrían sobrevivir en este entorno, puesto que su sangre se congelaría poco a poco y les resultaría imposible seguir nadando. Terminarían quebrándose como un cristal. Sin embargo, los denominados peces de hielo sí pueden hacerlo. Los peces de hielo, de los que hay numerosas especies, se caracterizan por tener una cabeza semitransparente, un corazón de gran tamaño y un desarrollado sistema vascular. Además carecen de glóbulos rojos, por lo que solo precisan una cantidad de oxígeno de sangre del 10%. Asimismo, no tienen escamas, por lo que toman el poco oxígeno del agua que necesitan de manera directa sobre su piel. Entre todos ellos llaman la atención las nonotenias, que son una especie de peces con anticongelante. Los nonotenias son una familia de peces de hielo que habitan en su mayoría en las aguas antártidas, pero también en algunas áreas de los océanos Atlántico y Pacífico. Las investigaciones para averiguar cómo los nonotenias sobrevivían sin congelarse en aguas con temperaturas bajo cero comenzaron en la década de los 50 del siglo XX. Pero hubo que esperar a la década siguiente a que el investigador y profesor de la Universidad de Illinois Arthur Debris descubriera la causa. Debris halló en la sangre de estos animales unas proteínas únicas, a las que por sus características se les llama proteínas anticongelantes. Su principal funcionalidad es evitar que la sangre cristalice, pero también son capaces de provocar la inhibición de la recristalización del hielo, es decir, que los cristales que se forman pueden agrandarse. Esta cualidad se fue desarrollando a través de una mutación silenciosa que fue acaeciendo de generación en generación. El estudio de estos animales no ha cesado desde entonces, y a través de su estudio se han desarrollado polímeros sintéticos para ser utilizados en aquellos lugares en los que el hielo constituye un auténtico problema para vivir. De igual modo, se continúa observando los peces de hielo con interés para descubrir las adaptaciones que seguramente harán sus organismos a la hora de combatir el incremento de las temperaturas de las aguas causado por el cambio climático. Pues ya sabemos cómo lo hacen, incluso hemos descubierto peces que seguro que muchos no sabían que existían y de los cuales hablaremos con más profundidad en otro vídeo. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.